Bueno, amigas y amigos, yo me siento muy orgulloso de la palabra del presidente del Centro Asturiano, porque además de ser hijo de asturiano, estar en este lugar para mí es muy importante. Pero hoy más que nada hay un acto que no es un acto político, un acto, es un acto que hemos convocado a toda la gente, que yo le expliqué al presidente del Centro Asturiano todo lo que esta institución sirvió en Vicente López desde que llegó la democracia en 1983, pero muy especialmente en 1987 hasta esta fecha, que yo he sido intendente, todo lo que fue la hospitalidad que le dio a todos, sin cobrar un solo centavo a nadie. Aquí se hicieron actos del peronismo justicialista, aquí estuvo en un acto Macri, aquí estuvimos nosotros los radicales más que nadie, permanentemente, en distintas oportunidades. Acá se hicieron convenciones provinciales de la Unión Cívica Radical. Aquí hubo un acto que por distintas causas salió la candidatura del vicepresidente Julio Cobos. Esto es un lugar emblemático de Vicente López, el Centro Asturiano. Pero lo importante de la institución tiene algo que ver muchísimo con lo que hoy estamos inaugurando. ¿Qué es la institución con el municipio de Vicente López? Siempre cuando hemos recurrido a solicitar sus instalaciones, siempre estuvo el Centro Asturiano entregando el lugar a todos los que lo solicitaban. Y cuando venía alguna institución política diferente a la ideología del intendente, jamás ellos me llamaron, porque ellos saben cuál es mi sentimiento político. Esto es de todos los que convivimos en Vicente López, de nosotros, de nuestros disidentes políticos, de los que componen el Consejo Liberante, y todo eso se debe a una trayectoria de tantos años, de que llegó la democracia, y yo 22 años de intendente, como lo dijo el presidente Nespral, de convivencia, de buena relación, de buen sentimiento, pero ellos me conocen a fondo a mí que cuando hay que dar la institución, hay que dar. Y esta institución fue entregada siempre. Jamás a nadie se le puso un obstáculo. Aquí se hicieron convenciones en mi partido, estuvieron siempre todos. Y de todos cuando era necesario, el Centro Asturiano estuvo a disposición de todos los partidos políticos. Y va a seguir siendo de todos los partidos políticos, porque ellos me conocen a mí y porque saben que mi sentimiento político, que la democracia y todo lo que nosotros tenemos en Vicente López es para todos, no para un grupo político nada más. Ellos me conocen bien a mí. Por eso les quiero agradecer esta noche. ¿Qué es esta noche? Una noche que yo le dije a todos los que componen mi gabinete, tenemos que hacer algo por el asturiano. ¿Qué podemos hacer con ese inmenso salón que hacemos a veces la fiesta de los inmigrantes con temperaturas de 40 grados? Vamos a hacer de ese salón, colocar algo que a ellos les cuesta mucho dinero y que nosotros le vamos a pagar todo lo que ellos hicieron por nosotros, el aire acondicionado. Y hoy estamos inaugurando aquí el aire acondicionado que le va a permitir al club poder desarrollar distintas actividades
hicimos poco. Si tuviéramos que haber pagado todo lo que hicimos, nunca podíamos llegar a estos valores. Por eso que yo le agradezco, señor presidente, esta reunión. Le agradezco por haber hablado de estos 22 años de gobierno municipal. Yo se lo voy a decir en días, 8.035 días. Pero quiero también decirle lo que él dice, y se lo digo a todos ustedes, que todo lo que es gobernabilidad tiene un ciclo final. Y el ciclo final es renovación. Yo soy un hombre que pienso que lo mío fue muy importante para mí, algún día lo voy a explicar mejor, pero creo también que hay gente joven que quiere ocupar este cargo y que se lo merece ocuparlo, sea de mi partido político o de otro partido político. Lo que yo siempre voy a apostar de afuera, que sea lo mejor y que supere a esta gobernabilidad de estos 22 años. Esta es la democracia, esta es la sinceridad y la humildad. No hay que atarse al poder. Yo tuve muchas veces que ser intendente por necesidades, que si yo no iba de intendente mi partido perdía. Yo esta vez no va a ser así. Yo ya cumplí un ciclo. No lo voy y lo voy diciendo despaciosamente, porque quiero que estos 2 años que me faltan gobernar lo haga fuertemente, con mucho empuje, con mucha fuerza, pero vayan pensando que esto se está terminando, esto está teniendo un final, y el final tiene que ser feliz, porque si fueron tantos años de trabajo, de lucha, de esfuerzo y de grandes, tremendos esfuerzos, tiene un final. Por eso yo les agradezco esta noche, pero profundamente al Centro Asturiano, al Centro Galicia, al Centro Corcurión, al Centro Carballiño. Esta inauguración nos queda ahora el año que viene un compromiso con el Centro Corcurión de construir un salón de uso múltiple que va a llevar el nombre de Juan Graíño, que fue mi amigo y que el papá fue presidente del club. El Centro Galicia, el Centro Carballiño están anotando en nuestra agenda. Toda esta colectividad española que llegó a insertarse en Vicente López en la década del 20 va a tener de este gobierno todo lo que es el apoyo de este gobierno municipal y de este Consejo Deliberante de Vicente López. Todos ustedes saben que esta es una zona que está por producir importantes transformaciones. Hemos terminado con el bajo nivel de Güemes, se inicia el bajo nivel de Melo y próximamente el de Villarte. El 4 de enero se inicia el vial costero que va a llevar el nombre de Raúl Ricardo Alfonsín, que termina en el